Hoy estaremos escudriñando las Escrituras en el libro de Proverbios, el cual fue escrito por Salomón y cuyo tema central es la sabiduría. Quisiera que me acompañaran con una palabra de oración antes de comenzar este estudio. Padre, gracias por esta oportunidad de estar aquí unidas en tu amor, en un mismo espíritu contigo, para recibir de tu palabra. Queremos decirte que ponemos nuestra vida entera en tus manos, nuestro corazón. Queremos pedirte que esta tarde no salgamos de aquí como entramos, sino que hagas una obra transformadora en nuestro corazón por medio del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Queremos, Señor, decirte que queremos aprender más de ti. Con un corazón contrito y humillado delante de ti, te pedimos que hables a nuestro corazón. Queremos decirte que necesitamos de ti, de tu sabiduría, de tu verdad, de tu conocimiento, de tu inteligencia. No hay tesoro más grande que tu palabra, tu sabiduría. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos una vez más por este tiempo que tú has destinado de antemano para nosotras, para cada una de nosotras. Te amamos, Rey, te adoramos. Recibe toda la gloria y toda la honra por medio de este estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, hacemos esta oración. Amén. El mensaje de hoy yo lo he titulado Atiende el llamado de la sabiduría. La sabiduría, que en el hebreo se define como la habilidad para vivir, es la que nos capacita para entender la palabra de Dios y para saber cómo aplicar esta palabra correctamente a nuestras vidas. La sabiduría es la que nos da el discernimiento para distinguir lo malo de lo bueno. Por eso es tan necesaria, pues esta nos lleva a vivir bajo el dominio de nuestro soberano y sabio Dios. Y el vivir bajo su dominio nos lleva a una vida de obediencia, a su voz, convirtiéndonos en mujeres sabias como Él, que se conducen prudentemente, sometiéndose a su palabra de una forma constante. Como hijas de Dios, nosotras sabemos que no somos de este mundo. Por lo tanto, no nos tenemos que someter a la sabiduría de este mundo, a sus razonamientos, a sus rudimentos, sino por el contrario, nosotras como mujeres creyentes debemos aprender a vivir en este mundo sometiéndonos a la sabiduría de Dios, a los razonamientos de Dios, a los rudimentos de Dios, a la mente de Cristo, a los pensamientos de Dios. La sabiduría, mis amadas hermanas, nos es dada por Dios. Él es quien está interesado en que nosotras la recibamos. Él es, hermanas, quien en algún momento de nuestras vidas nos llamó a arrepentirnos, para que abandonáramos nuestra vana manera de vivir, para que abandonáramos nuestros pecados y viniéramos a reconciliarnos con nuestro Padre Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y así tener acceso a esta fuente de sabiduría que solo podemos encontrar en Él. Esta sabiduría nos prepara para tomar buenas decisiones, como lo es precisamente el obedecer a Dios, porque el obedecer a Dios es una decisión. Nos lleva a renunciar a la necedad, a la obstinación, nos lleva a renunciar a nuestro pecado. Esta sabiduría nos capacita para saber cómo es que debemos aplicar el conocimiento de Dios en cada circunstancia de nuestra vida. Y eso resultará en saber cómo enfrentar los problemas e incluso cómo evitarlos. Prácticamente, esta sabiduría nos capacita para vivir sabiamente en este mundo caído, enfrentando las distintas situaciones que se nos presentan diariamente, con discernimiento, con obediencia y con temor de Dios. De tal manera que nuestras decisiones, nuestras palabras y acciones reflejen su voluntad y den gloria a su nombre.
Después de saber esto, solo podemos reconocer cuán necesaria es esta sabiduría para cada una de nosotras, como madres, como esposas, como hijas, y en todas las etapas de nuestra vida, en la niñez, en la juventud, en nuestra vida adulta. Una gran noticia que veremos al adentrarnos en nuestro estudio el día de hoy es que veremos a esta sabiduría personificada como una mujer que llama a todos, a todas, y que no hace acepción de personas. Esa es la mejor noticia. Nos incluye a todas nosotras aquí presentes. Sabiendo esto, quiero invitarlas a que pongan sus ojos en el pasaje que leyó nuestra hermana Giselle, Proverbios 1, versículos del 20 al 23, y así descubrir qué es lo que esta sabiduría quiere decirnos. Versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Iniciemos entonces escudriñando el primer versículo de nuestro estudio, versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. En la primera parte del versículo vemos que dice, la sabiduría clama en las calles. Aquí aparece por primera vez en este libro de Proverbios la sabiduría personificada, como una mujer sabia que levanta su voz en las avenidas, que grita en el camino donde todos transitan. Luego dice el versículo, alza su voz en las plazas, en los principales lugares de reunión. Ella, la sabiduría, levanta su voz, como alguien que quiere ser vista y escuchada. Vemos que ella no se esconde, sino que esta sabiduría quiere que todos atiendan a su llamado. Aún hoy quiere tu atención y la mía. Ella hace oír su voz con toda claridad, con todo afecto también. Las calles y las plazas en este versículo representan los lugares donde se desarrolla la vida cotidiana. Y en esta vivimos rodeadas de muchas voces, las redes sociales, la de la cultura de este mundo, las voces de opiniones y razonamientos contrarios a Dios. Nosotras como mujeres sabias debemos aprender a distinguir la voz de la sabiduría de Dios por encima de todas las demás voces, pues la voz a la que yo atienda es la voz que estará moldeando mis pensamientos y de acuerdo a ellos yo voy a actuar. Sería bueno que nos preguntáramos a nosotras mismas, ¿qué voz está moldeando mis pensamientos hoy? ¿Estoy escuchando primero la sabiduría del mundo que el consejo de Dios que está en su palabra? Algo muy importante de decir es que en medio de todas estas voces, muchas veces escucharemos la voz del enemigo llamándonos a caer en la tentación de pecar, llamándonos a hacer lo malo, lo contrario a Dios, lo desagradable a Dios. Un buen ejemplo de esto lo vemos en los versículos anteriores, del 10 al 19 de este mismo capítulo 1, donde el Padre nos advierte de los peligros y consecuencias devastadoras por atender la invitación malvada de los siervos del enemigo. Estos, al hacer su llamado, sigilosamente se acercan, tratando de pasar desapercibidos, contrario a la sabiduría de Dios, que llama alzando su voz, deseando ser vista por todos, por todas. Sabiendo todo esto anteriormente dicho, debemos ser astutas y capaces de discernir. ¿Cuándo es el enemigo que me llama a hacer lo malo? ¿Y cuándo es la sabiduría de Dios que me llama a hacer lo bueno y agradable delante de Dios? La realidad es que vivimos en un mundo lleno de voces que compiten con nuestra atención.
Mas la mujer que teme al Señor aprende a escuchar, a obedecer y a caminar en la verdad. Hasta aquí, en el versículo 20, hemos visto cómo la sabiduría levanta su voz de manera pública para exhortar a todos y al mismo tiempo llama a todos al arrepentimiento. Ahora, en el siguiente versículo 21 a estudiar, veremos cómo la sabiduría hace un énfasis en los lugares específicamente. Podríamos decir que de manera estratégica proclama su mensaje con mayor fuerza, incluso con más urgencia, donde todos pueden oír y nadie tiene excusa para ignorar su llamado. Versículo 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Nuestro versículo comienza diciendo, clama en los principales lugares de reunión, en los lugares más concurridos de la ciudad, en las esquinas donde todos acostumbran a reunirse. Ahí grita la sabiduría con el fin de que todo el que tenga oídos la oiga. Los principales lugares eran los cruces donde circulaba la mayor cantidad de personas. Es el sitio donde nadie puede decir, nunca escuché. Luego nuestro versículo dice, en las entradas de las puertas de la ciudad. Aún de una forma intencional, la sabiduría se coloca en las entradas de las puertas, pues las puertas en aquel tiempo no solo se usaban para acceder a algún lugar, sino que se consideraban el centro de la vida pública. Allí se reunían los ancianos, se impartía justicia, se hacían negocios, se resolvían conflictos. Prácticamente era el corazón de la ciudad. Pero ¿por qué la sabiduría se coloca allí precisamente? La respuesta es porque Dios quiere gobernar todos los aspectos de nuestra vida. Quiere gobernar nuestra familia. Como mujeres creyentes, Dios quiere gobernar nuestro trabajo en el hogar. Como cuidadoras de nuestras casas, Dios quiere gobernar sobre nuestro rol de esposas, sometiéndonos a nuestros maridos, respetándolos. Dios quiere gobernar nuestro rol de madres, cuidando de nuestros hijos, instruyéndolos en la palabra y cuidando sus corazones, así como sus cuerpos. Joven, Dios quiere gobernar tu vida. Dios quiere gobernar tu corazón. Dios quiere gobernar tus pensamientos, tus acciones, tu carácter, tus deseos, tus decisiones. Dios quiere gobernar todo esto en tu vida y aún en nuestras vidas de todas nosotras aquí presentes. Dios quiere gobernar nuestra relación de amistad, nuestras relaciones de amistad, aún también nuestras relaciones de madres, de hijas, nuestra relación con nuestros esposos, nuestra relación con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestras hermanas. Dios quiere gobernar nuestras finanzas para mantener sana nuestra economía, para no cometer errores de desfalcos y quedarnos en números rojos. Quiere gobernar el todo de nuestras vidas. Ahora finalmente, nuestro versículo termina diciendo, dice sus razones, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Esto quiere decir que la sabiduría hace sus declaraciones, exhorta, advierte, presentando sus propios argumentos, sin obligar a nadie, sino convenciendo mediante su verdad. De modo que nadie podrá decir que Dios nunca le habló. Al menos después de hoy, nadie de nosotras podrá decir que no nos ha ofrecido de su sabiduría. No podemos decir que no nos llamó para dárnosla, porque incluso ha alzado su voz para asegurarse de que la hayamos escuchado.
Algo que no podemos ignorar es que Salomón, siendo un hombre sabio, nos presenta ingeniosamente esta sabiduría personificada como una mujer, para que entendamos de una forma más sencilla cómo la sabiduría está haciéndonos un llamado. Por eso la presenta así, personificada como una mujer que está alzando su voz. Más aún, no podemos ignorar el hecho de que la sabiduría viene de Dios y que es Dios mismo el que nos está haciendo un llamado por medio de esta sabiduría personificada, un llamado a cada una de nosotras. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24, se los leo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice un comentarista, es Dios el Salvador aquí ante nosotros, la propia sabiduría de Dios en toda la plenitud de su poder, autoridad y gracia divina. Con esto vemos que es Dios el que toma la iniciativa. Él es el que nos está llamando a cada una de nosotras. No es el hombre quien busca primero a Dios. Es Dios quien sale al encuentro del pecador. Pablo dice en Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es por eso que la sabiduría de Proverbios encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Él también predicó en las calles, enseñó en las plazas, llamó públicamente al arrepentimiento, arrepiéntanse, arrepiéntanse, invitó a todos a venir a Él. Jesús llamó de la misma manera públicamente con compasión, llamando al arrepentimiento y ofreciendo vida a quienes responden, La diferencia es que Jesús no solo proclama la sabiduría, Él es la sabiduría de Dios encarnada. Aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La gracia siempre toma la iniciativa. Y hoy este llamado público de la sabiduría es especialmente para quienes viven rechazando la sabiduría de Dios, ignorando la sabiduría de Dios. Es por eso que vemos en el siguiente versículo 22 que esta sabiduría de Dios personificada como una mujer continúa su clamor confrontando a los pecadores, reprendiéndolos por su necedad. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Nuestro versículo inicia diciendo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Aquí vemos que Dios, por medio de la sabiduría personificada, se dirige a los simples. ¿Y quiénes son los simples a los que la sabiduría se dirige? Son las personas ingenuas, las que están más susceptibles a ser engañadas por su falta de experiencia. Como lo dice Proverbios 14:15, el simple todo lo cree. Es por eso que las personas simples son más susceptibles a ser influenciadas. Aquí incluye a las mujeres jóvenes y aún las adultas, que se encuentran al inicio del camino de su vida y que por lo mismo carecen de experiencia. Ambas necesitan comenzar a dar sus primeros pasos en este camino de la sabiduría. Ahora, es importante aclarar que ser una mujer simple no tiene en sí misma una connotación negativa por ser inexperta, pero sí depende de ella si elige convertirse en una mujer sabia, atendiendo el llamado de la sabiduría, a caminar por el camino de la sabiduría, o si ésta elige convertirse en una mujer necia, decidiendo tomar el camino de la necedad. Ella está al inicio del camino. Aún no ha dado
los primeros pasos hacia la sabiduría o hacia la necedad. Porque solo hay dos caminos, el camino de la sabiduría y el de la necedad. Y lo vemos claramente en este libro de Proverbios. Mas en nuestro versículo sí vemos que esta persona simple está eligiendo el camino de la necedad. Es por eso que Dios se dirige a ella para preguntarle, ¿hasta cuándo? Una voz compasiva, pero de reprensión. ¿Hasta cuándo, oh simple, amarás la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh mujer, amarás tu propio camino? ¿Hasta cuándo seguirás aferrada a tu inexperiencia, a tu propia manera de pensar? ¿Hasta cuándo seguirás aferrada a ese pecado al que te encuentras aferrada el día de hoy? ¿Hasta cuándo seguirás enamorada de tu necedad? ¿Hasta cuándo? Este claramente es un llamado de parte de Dios hacia la mujer simple, a reconocer su necedad y su vida de desobediencia a Dios. Y si tú eres una creyente verdadera, debes saber, como hija de Dios, no podrías vivir en un rechazo definitivo a la sabiduría de Dios, pero sí puedes volverte descuidada espiritualmente, endureciendo temporalmente tu corazón al descuidar el tener tiempos íntimos de oración con Dios, al dejar tu dependencia del Señor y empezar a tomar tus propias decisiones sin consultarlo a Él, al abandonar la meditación y el estudio intencional de la palabra de Dios, dejando de escudriñarla con diligencia, y todo esto resultará en volverte débil espiritualmente, cayendo fácilmente en pecar. Puedes encontrarte incluso hoy pretendiendo ignorar la voz del Señor, quien ha estado advirtiéndote y preguntándote insistentemente, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh hija, dejarás tu pecado? ¿Hasta cuándo faltarás al respeto a tu esposo? ¿Hasta cuándo abandonarás el mayor llamado que te he dado como madre, que es instruir a tus hijos en mi palabra? Joven, ¿hasta cuándo faltarás al respeto a tu padre y a tu madre? Joven, ¿hasta cuándo resistirás la corrección de tus padres? Joven o adulta, ¿hasta cuándo serás partícipe de conversaciones que atentan contra tu santidad? ¿Hasta cuándo dejarás de murmurar de otros hermanos, hermanas, del propio liderazgo de tu iglesia, de tus pastores, invitando a otros a caer en el pecado de la murmuración? ¿Hasta cuándo serás presa del pecado de los celos que tanta destrucción causan en tu matrimonio, en tus relaciones y en tu propio corazón? ¿Hasta cuándo dejarás de ver y escuchar cosas impuras? ¿Hasta cuándo serás presa de tu orgullo, que es el que te impide escuchar la voz de la sabiduría para arrepentirte? ¿Hasta cuándo seguirás postergando esta pregunta que el Señor te ha estado haciendo? El responderla, ¿hasta cuándo? No ignores la corrección de la sabiduría, la corrección de parte del Señor. La sabiduría no solo llama, sino que también corrige al simple. Esta corrección viene siendo la intervención amorosa y sabia de Dios que confronta el pecado, revela el error y llama a la persona a abandonar su mal camino para volver a Él, al camino de Dios, para volver a Dios. Amada hermana, esta pregunta ¿hasta cuándo? No es una pregunta de condenación de parte de Dios para quienes pertenecen a Cristo, sino una invitación amorosa a responder sin demora a su corrección. Incluso este llamado en este versículo 22 de parte de la sabiduría a arrepentirnos nos invita a examinar nuestro corazón y aún hacernos las siguientes preguntas. ¿Hay áreas donde resisto la corrección de Dios? ¿Me justifico cuando la palabra de Dios confronta mi pecado? ¿Escucho con humildad el consejo bíblico o pretendo ignorarlo? Una mujer sabia permanece con un corazón sensible a la corrección, humilde a la corrección.
Si tú como joven creyente, como adulta creyente, te identificas con esta mujer simple, si tú has estado descuidando esta salvación que Dios te ha dado, coqueteando con la necedad, Dios te llama hoy amorosamente y te da la oportunidad de abandonar tu necedad. Antes de aplicar su disciplina, te invita primero a cambiar de camino y regresar a atender la voz de la sabiduría que te ofrece discernimiento espiritual para distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Prácticamente te protege del engaño, como lo es caer en el pecado del orgullo por las falsas enseñanzas acerca del feminismo y del empoderamiento femenino, y que solo te alejan del diseño de Dios, porque el feminismo es contrario, completamente contrario al diseño de Dios. O caer en sus presiones acerca de estándares de belleza inalcanzables y vanos, que solo llevan a las jóvenes a la confusión, a la frustración, a enfermedades como la bulimia, a la ansiedad, a la depresión. En un mundo lleno de voces, la sabiduría te dirige a la única verdad, que es la palabra de Dios, para no ser engañada y así poder crecer en el conocimiento y la sabiduría de Dios. La mujer simple y aún la mujer joven tienen la oportunidad de recibir de la sabiduría de Dios y pasar de ser una mujer simple a ser una mujer sabia, como lo dice Proverbios 1:4, que la sabiduría es para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todavía hay oportunidad para la mujer simple, y es que la mujer simple, la mujer joven, aún no ha endurecido su corazón completamente. Por lo tanto, puede ser rescatada mediante la instrucción de la palabra de Dios que le ofrece la sabiduría. Mas es diferente con el siguiente tipo de persona que aparece en nuestro versículo 22, el burlador, quien ha endurecido profundamente su corazón y por lo mismo rechaza abiertamente el llamado de la sabiduría de Dios, y aún también rechaza a quienes siguen la sabiduría de Dios. Nuestro versículo 22 continúa diciendo: y los burladores desean el burlar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Dios se dirige a estos hombres y mujeres que rechazan la verdad, y no solo la rechazan, sino que se ríen de ella. Se mofan de las cosas de Dios y se mofan de Dios también. Se burlan de los hijos de Dios que viven en santidad. Los necios que son los simples pueden tener pensamientos necios debido a su ingenuidad, pero los burlones van un paso más allá y expresan sus pensamientos necios con jactancia. La mujer burlona es incorregible porque se niega a escuchar y aceptar su error. Incluso aborrece a quien le corrige, como lo dice Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor, que es el burlador, para que no te aborrezca. Así que es una pérdida de tiempo y esfuerzo mostrarle a una mujer burlona el error de sus caminos. La Biblia da varias características de los burlones y nos advierte que los evitemos y que tengamos cuidado de no convertirnos a ser igual que ellos. Aquí hay algunas descripciones bíblicas de los burlones. Los burlones, la mujer burlona puede buscar la sabiduría, pero no la encuentra. Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la encuentra, no la halla. Una de las razones por las que no pueden encontrar la sabiduría es que ya están convencidas de su propia opinión. Como dice Proverbios 13:1, la mujer burladora no escucha la reprensión y se niega a aprender de sus errores.
Por lo mismo continúa haciendo las mismas sandeces una y otra vez. Y es que si una mujer no acepta sus errores, ¿cómo habrá de corregirlos? Por eso la sabiduría de Dios le pregunta a esta mujer burlona: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo desearás el burlar? Pues ella ha endurecido su corazón profundamente, al igual que nuestro siguiente y último tipo de persona, que veremos en nuestro versículo 22, que es el insensato. Y los insensatos, dice el versículo 22, aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo insensatos aborrecerán la ciencia? De hecho, el insensato es el necio, que dice en su corazón que no hay Dios. Cuando los cielos le cuentan la gloria de Dios y el firmamento le anuncia la obra de sus manos, él sigue diciendo neciamente que no hay Dios. Y es que el insensato prefiere decir que no existe Dios, porque no desea conocer a Dios. De hecho, aborrece la verdad de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, o en el caso de la mujer insensata, es esa mujer necia que desprecia la sabiduría y la instrucción, rechaza de forma voluntaria al Señor y aborrece todo lo que Él es. Elige no temer al Señor, como lo dice Proverbios 1:29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Esta mujer insensata ignora el consejo sabio de Dios y no quiere la reprensión del Señor, no teme al Señor, se niega a caminar en su sabiduría, como lo dice Proverbios 1:30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Ella, la mujer insensata, confía más en sí misma que en Dios. Como lo dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Por eso Dios nos dice en Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Además, lamentablemente la mujer insensata disfruta de sus planes malévolos. Como dice Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato. Esta mujer hace burla del pecado y esto lo vemos en Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, los necios desprecian la sabiduría, que se encuentra en conocer al Dios de toda sabiduría. Es por eso que podemos afirmar que la mujer insensata desprecia el conocimiento de Dios, no por falta de información, sino por rebeldía. Por rebeldía, hermanos. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestro versículo 22 y hemos visto cómo la sabiduría identifica y confronta a quienes la han rechazado. Al simple, a la mujer simple que ama su ingenuidad. Al burlador, a la mujer burladora que disfruta ridiculizar la verdad. Al insensato, a la mujer insensata que aborrece el conocimiento. Y si la mujer simple no decide atender el llamado de la sabiduría, está a un paso de convertirse en el burlador. Y la pregunta, ¿hasta cuándo?, no busca obtener información. Es una pregunta retórica que expresa la gran paciencia de Dios y confronta a quienes persisten en su pecado. Es una invitación a todas nosotras a considerar la condición de nuestro corazón al día de hoy. Después
de desenmascarar el corazón de los simples, burladores e insensatos en este versículo 22. La sabiduría no los abandona en su condición, la sabiduría tiene mucha paciencia, sino que en el siguiente versículo 23 les extiende un llamado misericordioso al arrepentimiento. La reprensión de Dios nunca tiene como fin solo condenar, sino conducir al pecador a volverse a Él para recibir su verdad y su gracia. Es por eso que a continuación, en el versículo 23, veremos que la confrontación se convierte en una invitación llena de gracia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Nuestro versículo comienza diciendo volveos. ¿Qué significa volveos? Arrepentirse. Significa arrepentirse, cambiar de dirección, darle la espalda al pecado. Después de que en el versículo anterior su palabra expone el pecado o la necedad, ahora ofrece el camino de regreso a Dios. Luego nuestro versículo continúa diciendo, a mi reprensión, volveos a mi reprensión. Dios invita al pecador, a la mujer pecadora, a arrepentirse y atender su corrección. ¿Y qué es una expresión de su amor y una oportunidad para recibir de su sabiduría? A aquella mujer que no es creyente, la sabiduría le llama a salvación. La llama a arrepentirse de sus pecados, pues desea que ésta sea salva y llegue al conocimiento de la verdad. Como lo dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si tú estás aquí y al día de hoy no has recibido esta salvación, quiero decirte que Dios llama a toda clase de personas, incluyéndote a ti. Él te invita a conocer a Cristo por medio de su palabra, a reconocer tu necesidad de arrepentirte de tu pecado y ser perdonada. Te invita a confiar en Él como tu Salvador, para que así tengas acceso a Cristo, quien es, como hemos dicho, la fuente de la sabiduría y el conocimiento. Sin Cristo no podrías obtener la fuente de la sabiduría y así poder convertirte en una mujer sabia, en una joven sabia. Para la mujer creyente, esta es una invitación de parte de la sabiduría a arrepentirnos y permanecer sensibles a la corrección divina, así como a caminar continuamente en la sabiduría, a no descuidar nuestra salvación, a no descuidar nuestro tiempo con Dios. Sería bueno preguntarnos si hay áreas donde estoy actuando según mi propio entendimiento, en lugar del de Dios. ¿Estoy respondiendo con prontitud cuando el Señor me muestra mi pecado? Después nuestro versículo continúa diciendo, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Es importante aclarar que este versículo no se refiere directamente al derramamiento del Espíritu Santo en el sentido del nuevo pacto, como ocurre en Joel 2 o en Hechos 2, el cual estuvo acompañado de señales extraordinarias, como el hablar en otras lenguas, profetizar, soñar sueños. No, aquí no se refiere a eso, sino que se refiere a que la sabiduría impartirá generosamente su capacidad para discernir, su entendimiento sobre ti, su iluminación y disposición para vivir sabiamente. A quienes se arrepientan y respondan a su corrección con obediencia y con humildad. Por último, nuestro versículo termina diciendo, y os haré saber mis palabras, y les daré a conocer mis enseñanzas. Dios promete enseñar a quienes responden con humildad, a quienes son enseñables. Aunque ya pertenecemos a Cristo, necesitamos escuchar
diariamente su palabra para crecer en santidad. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir. Para recibir la sabiduría de Dios debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Y es que la sabiduría de Dios me capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso solo es posible cuando le conocemos a Él por medio de su palabra. Dios continuará enseñándonos, corrigiéndonos y guiándonos como sus hijas hasta el último día de nuestras vidas. Así que un buen consejo es que cada día abramos la Escritura y escuchemos la voz de Dios, la voz de la sabiduría de Dios hablándonos, antes de dejar que otras voces formen nuestros pensamientos. Recuerden que de acuerdo a nuestros pensamientos es como actuamos. Estamos dispuestas a ser guiadas por la sabiduría de Dios. Amada hermana, joven que me escuchas, después de saber que la sabiduría de Dios te hace un llamado hoy a arrepentirte y dejar de aferrarte a ciertos pecados, ¿cómo responderás a este llamado? Solo hay dos opciones: ignorarlo y recibir las consecuencias que vemos más adelante en los siguientes versículos 24 al 32, que dicen: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Ahora soy yo la que no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hostiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Esta es una opción, pero esto no tiene que ser así, porque Dios no solo nos muestra nuestro pecado fielmente el día de hoy, sino que también nos da la gracia para abandonarlo. Nos está llamando a abandonar nuestro pecado. La segunda opción que debemos tomar: escuchar con un corazón humilde la corrección de Dios y no ignorarlo cuando nos hable todos los días, porque todos los días pecamos. Arrepentirnos cuando nos corrige y no aferrarnos al pecado ignorando la voz de la sabiduría. La mujer sabia no endurece su corazón cuando la Escritura la confronta. La mujer sabia se arrepiente constantemente de su pecado, reconoce su pecado, se aparta de él y se vuelve al Señor. La reprensión de Dios es una expresión de su amor. No es destructiva, es restauradora, hermanas. Recibamos la palabra como nuestra máxima autoridad para nuestra vida y obedezcámosla, porque la palabra es la máxima autoridad de todo creyente. No basta con admirar la verdad, es necesario practicarla. Como enseña Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Por último, permanecer sensible a la voz de Dios cada día. El llamado de la sabiduría no es para un solo momento, sino para una vida de comunión con Dios, una vida de constante comunión con Dios.
La mujer piadosa cultiva diariamente un corazón enseñable mediante la oración, la lectura de la palabra y la obediencia. La voz de la sabiduría sigue resonando hoy con la misma fuerza con la que resonó en los días de Salomón. Hoy sigue resonando. A las jóvenes hoy les llama a edificar su vida sobre la verdad de Dios, antes de que el mundo moldee sus pensamientos y sus decisiones. A las mujeres adultas nos llama a perseverar en la humildad, no depender de nuestra propia experiencia por encima de las Escrituras, no depender de nuestros propios pensamientos que vienen del corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Y así podamos seguir creciendo en la gracia de Dios, en la sabiduría de Dios y en el conocimiento de Dios. A cada una la sabiduría hoy no solo nos ha confrontado, sino que también nos ofrece esperanza, arrepentirnos y recibir la maravillosa promesa de recibir abundantemente su discernimiento, su iluminación y la capacidad de vivir sabiamente. La verdadera sabiduría no consiste en saber más, sino en conocer más a Dios y temerle más a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Debemos vivir sabiamente como mujeres sabias para su gloria. Señor, te damos gracias por esta exhortación que fielmente has traído hoy a nuestras vidas. Podemos decir dentro de nuestro corazón que no hay nada que corregir, pero esto no nos conviene. Sabemos que el pecado está en nuestros miembros y que la tentación del enemigo aparece cada día frente a nosotros. ¿Para qué engañarnos, Señor? ¿Para qué ignorarte? Y así no permitir que tú corrijas nuestra vida para llevarnos a ser mujeres sabias. Preferimos decir hoy, Señor, que aceptamos esta invitación a arrepentirnos delante de ti y confesar cada uno de nuestros pecados que hemos estado ahí, aferrándonos a ellos, ignorando tu voz que insistentemente nos ha estado hablando. Queremos seguir tu camino, queremos ser mujeres sabias, esposas sabias, hijas sabias, jóvenes sabias, hermanas sabias. Ese es nuestro anhelo, Señor. Queremos humildemente responder a tu llamado, arrepintiéndonos, pidiéndote perdón, recibiendo tu corrección. Puedes hacerlo todos los días de nuestra vida y así edificarás dentro de cada una de nosotras una mujer sabia que te glorifica con tu vida, con nuestra vida, que edifica a otros y sobre todo que te glorifica a ti. Señor, haz una obra transformadora en cada una de nosotras. Que esta palabra, esta voz, tu voz, resuene cada día dentro de nosotros, guiándonos, exhortándonos, mostrándonos nuestro error, nuestro pecado, corrigiéndonos. Que la escuchemos fuertemente gritar dentro de nosotros, porque no queremos estancarnos como una mujer simple que no ha dado sus primeros pasos. Queremos caminar por el camino de la sabiduría, donde tú caminas, Señor, nuestro sabio Dios, para tomar decisiones sabias, para conducirnos con prudencia, para que hablemos con prudencia. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.